Entonces, bueno, ustedes están todos participando de un curso que tiene una palabra clave ya desde el inicio, que es afloramientos virtuales, ¿no? Cuando hicimos la encuesta, un poco como para sondear, parte de ustedes sabía de qué se trataba, parte de ustedes sabía de qué se trataba y también había interactuado alguna vez, pero había una parte que también era importante, que nunca había interactuado ni sabía de qué se trataba. Entonces, en esta primera intervención, un poco lo que vamos a ver es tratar de que ustedes todos se lleven como concepto de qué es un afloramiento virtual y cómo se construye. Y hoy vamos a avanzar también en otro concepto que es un poco más complejo, que son los afloramientos virtuales integrados. Y por último vamos a cerrar con un viaje de campo virtual, que es una de las herramientas que se puede hacer, que tiene como potencial el uso de afloramientos virtuales, pero como ya van a ver ustedes, hay muchas otras. Entonces vamos con esta primera pregunta, que es, ¿qué es un afloramiento virtual y cómo se construye? Y ahí ya desde el inicio, fíjense que hay algo que habla de, dice técnica SFM MBS. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata eso, pero está puesta adrede un poco ahí que desde el inicio como para que empiecen. ¿Qué quiere decir esa sigla, no? Entonces vamos con esta primera pregunta de qué es un afloramiento virtual y cómo se construye. Nosotros ahí lo que vemos en la pantalla, vemos a la izquierda que tenemos un afloramiento. Esto es un afloramiento que por ahí algunos de ustedes seguramente se hizo en la escuela de campo con Aldo Montagna en Cuenca Neuquina, fueron a este lugar, esta es la Quebrada del Sapo, en la antigüedad de Ticulefú. Puede levantar alguno, si es así, alguno la conoce, levanten alguna mano nada más para saber si algunos estuvieron en ese lugar en los viajes de campo. Sería bueno. Por lo menos alguna vez charlando con Aldo, Aldo nos contaba que siempre iba muchos de los viajes de campo de ese lugar. Y lo que estamos viendo a la derecha no es una foto de afloramiento, sino que realmente estamos viendo lo que es un afloramiento virtual. O sea, es el afloramiento que está dentro de nuestra computadora. Entonces, acá lo podemos verlo. Es ese mismo afloramiento, fíjense, que yo empiezo a hacer zoom y eso es una forma de representarlo, que es una nube de puntos. Lo que tenemos es una nube de puntos, son millones de puntos que están geoposicionados, ¿sí? Con coordenadas X y Z, y esos puntos, como están posicionados, pueden hacerse una triangulación básica y generar lo que se llama una malla, que es ese armazón. Y esa malla, como están cada uno de esos triángulos orientados, por ejemplo, puedo orientarlos, como se ven, es esa malla simul, orientarlos en función de cómo están con respecto al norte. Entonces las laderas en violeta están indicando hacia el sur y las amarillas estaban en otra dirección. Pero lo que normalmente nosotros utilizamos es una malla, pero que arriba le ponemos una textura, que la textura básicamente es el color, el RGB que salen de las fotos con las que se captura y se hace el modelo y que me da este aspecto tan fotorrealístico. Entonces vamos un poco a tratar de responder esa primera pregunta de qué es un afloramiento virtual. Entonces, el afloramiento virtual es una representación fotorrealística en tres dimensiones de un afloramiento, superficie del terreno, que está escalada y georreferenciada con resolución y precisión centimétrica, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el afloramiento en nuestra computadora y con una resolución por debajo del metro en general y con ya vamos a ver, con un error de posicionamiento y una georreferenciación también de muy pocos centímetros. Hay distintos formatos y cada vez hay más. Los formatos más clásicos de un afloramiento virtual pueden ser nubes de punto, como vimos, pueden ser mallas, que es la triangulación de esos puntos, o puedo tener mallas con distintos atributos, como por ejemplo veíamos los colores que nos están indicando como ese mapa de aspecto para dónde están orientados cada uno de esos triángulos, o lo que sería una malla con textura, que es lo que normalmente vamos a utilizar, ¿sí? Que no da ese aspecto fotorrealístico. Si bien, como vamos a ver, los afloramientos virtuales han explotado muchísimo su utilización en los últimos años a raíz de una serie de condiciones, básicamente se dan de la mano de, primero que hay una serie de algoritmos que permitieron realmente generar en forma muy simple los afloramientos virtuales y por el otro lado, también el hecho de que cada vez es más fácil tener computadoras con alto poder de procesamiento, el acceso a tecnologías cada vez más masivas, como pueden ser vehículos aéreos no tripulados, GPS diferencial, y todo eso hace que sea cada vez más común que alguien hable de afloramientos virtuales o que lo pueda construir. Pero en realidad los afloramientos virtuales ya existen desde hace un tiempo, y si alguno de ustedes por ahí tuvo la posibilidad de utilizar un estereoscopio alguna vez, es algo medio viejo ya, pero antes, sobre todo esto tuvo mucho desarrollo en la Segunda Guerra Mundial,
que lo que se hacían era, los aviones se volaba, estamos viendo esto que está a la izquierda, se volaba con el avión y un mismo punto se tomaba desde dos posiciones distintas. El objeto este triángulo se toma desde esta posición y después cuando el avión vuela, sigue su curso, lo vuelve a tomar. Esa misma idea es la que básicamente hace nuestro cerebro cuando nosotros podemos ver en tres dimensiones. Yo lo que hago es, con un ojo estoy viendo un objeto, con el otro ojo estoy viendo el mismo objeto, pero con otro ángulo. Y esa, justamente, diferencia de posición, mirando el mismo objeto desde dos lugares distintos, es lo que me genera la tercera dimensión y el relieve. Entonces, ya en ese momento, de hecho, se sigue utilizando para algunas cosas. Se hacen, por ejemplo, modelos 3D con imágenes satelitales y lo que hace es el satélite toma un punto de dos posiciones distintas dentro de la órbita y eso hace que se pueda ver en tres dimensiones, por ejemplo, una región. También otra técnica bastante común para generar afloramientos virtuales es el uso de estación total o GPS diferencial. Básicamente lo que hago, que lo que estamos viendo acá, que antiguamente se ha utilizado mucho, era decir, bueno, quiero hacer reconstruir un contacto de una unidad, entonces lo que voy haciendo es tirando un punto, voy mapeando, ya sea con el GPS diferencial que voy caminando o ya sea con la estación total que voy apuntando distintas posiciones de esa superficie. Y ahí, por ejemplo, construyo un modelo topográfico o un modelo de una superficie. Entrando ya en técnicas un poco más sofisticadas, a principios del 2000 sobre todo, empieza a haber una serie de técnicas que siguen siendo todavía bastante costosos, más allá que cada vez se están popularizando un poco más, como puede ser la técnica de lo que se llama LIDAR. El LIDAR, conocidas son las siglas en inglés, un acrónimo de Light Detection and Ranging, que son equipos que pueden ser tanto equipos, como ven acá, que son equipos en tierra, que están bajo un trípode, o pueden ser equipos también que pueden estar montados en un dron o en un avión o un helicóptero. ¿Qué es básicamente lo que me genera el LIDAR? El LIDAR es un sensor activo. En este caso, a diferencia de las técnicas tradicionales, donde yo me tenía que posicionar en cada lugar y iba tomando un punto, acá lo que hago es, desde este equipo que está en tierra o de este equipo que está en un dron, lo que se hace es se emiten láseres, un pulso de láser, y se lo recibe en el equipo. Como se conoce en la longitud de onda del láser y se conoce básicamente la velocidad que tarda en llegar, uno sabe que cuanto más tarda en llegar es porque más lejos está ese punto que fue reflejado. Y de esa manera lo que me empieza a hacer es me reconstruye toda la tridimensionalidad de los objetos que yo veo en el terreno. La gran ventaja que tiene es que como es un sensor activo, ¿sí? Yo le estoy emitiendo un láser y después mido esa respuesta, yo puedo utilizarlo también, por ejemplo, para determinar propiedades de las rocas. Entonces, fíjense, por ejemplo, son testigos, coronas, que ven ahí que se ven distintos colores. Estos que se ven blanco básicamente son bloques de hormigón que están puestos para que no se desarme la corona, ¿no? Es donde no hubo recuperación. Pero después hay zonas que se ven más oscuras y zonas que se ven más claras, que lo que tienen son diferente composición de carbonatos y de pelitas. Y con ese sentido, con el LIDAR, fíjense que se pueden detectar algunos de esos cambios que se ven con distinta intensidad estos colores. Eso se puede hacer tanto con lo que puede ser testigos, que básicamente es utilizar un escáner de mano, o también se pueden hacer con afloramientos, ¿sí? Fíjense que acá esto tiene más o menos la escala, estos son 10 metros, esto más o menos deben ser unos 40 metros de este afloramiento, esos distintos colores que tienen distinta intensidad, lo que están básicamente identificando son distintos tipos de litologías dentro del afloramiento. Entonces, ya un poco hablamos de qué es un afloramiento virtual, que básicamente no es ni más ni menos que una representación en tres dimensiones, ¿sí? Fotorrealística de un afloramiento o de una superficie del terreno, que yo la puedo tener escalada y georreferenciada dentro de mi computadora. Y las técnicas, hay distintas técnicas, ya había técnicas pioneras, como les conté, la fotogrametría tradicional o utilizar solo un GPS diferencial, o hay técnicas más sofisticadas que para algunas cosas se siguen utilizando hoy, como por ejemplo es el LIDAR, pero en realidad la técnica que más permitió como explotar y que se popularice los afloramientos virtuales es una técnica de fotos, o sea, una técnica fotogramétrica conocida como Structure from Motion, ¿sí? Que básicamente ese nombre, Structure from Motion, es el nombre del algoritmo que da origen a esta técnica.
¿Y cuál fue el gran avance que se permitió? Porque como les contaba, en la Segunda Guerra Mundial ya había vuelos que permitían con el avión generar un modelo 3D. La diferencia más grande que se vio es que antes yo necesitaba saber, para poder construir ese modelo 3D, el avión tenía que volar a una cierta altura, tenía que utilizar, saber a qué distancia estaba, un montón de parámetros que hacían bastante complicado hacer ese modelo 3D. Lo que hace este algoritmo, que es la gran novedad, es que yo sin saber a qué distancia estoy del objeto, ¿sí? Este es un objeto, simplemente con moverme en posiciones distintas alrededor de ese objeto, y sacando el objeto, lo que va a hacer, o sea, el algoritmo lo que va a hacer es va a identificar puntos comunes que estén dentro del objeto y me va a ir reconstruyendo la posición de donde yo saqué la foto. Y por eso que es como una interacción de ida y vuelta, se puede construir un cuerpo en 3 dimensiones que realmente tiene geometría real, una geometría bastante real. Una pregunta ahí que vieron que hicieron en el chat, que hablaban de cuál es la diferencia entre un sensor activo y pasivo, y muy buena pregunta. En esta técnica que vamos a ver acá, que se llama, que básicamente es una técnica que ahora les voy a mostrar, es sacar fotos con una cámara de fotos, o un celular, o con un dron, pero básicamente es sacar fotos. El sacar fotos se llama, una cámara de fotos es un sensor pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque básicamente yo lo que estoy captando es la luz que está reflejada, la luz del sol, que es reflejada por el terreno, por el afloramiento, y que yo capto con mi cámara. Eso se llama sensor pasivo. Los sensores activos es como el caso del LIDAR que les contaba. Ahí yo lo que no utilizo es la luz del sol. Yo lo que utilizo ahí es un láser, que yo le mando un pulso a un objeto, por ejemplo, a esta estatua que estamos viendo acá, si yo quisiera, le puedo emitir con mi equipo, le mando un láser, un pulso láser, y después lo recibo. Entonces, eso es un sensor activo. Estoy yo irradiando, ¿sí? Con un láser. Esa es la diferencia ahí que habían hecho en el chat, la pregunta entre sensor activo y pasivo. Pero entonces, volviendo a la técnica, esta que ahora vamos a ver un poquito más, la gran revolución que se produce, esto es una técnica, sobre todo viene mucho del desarrollo de videojuegos, que si bien era, creo que el paper inicial que la genera fue en los 80, 90, en realidad empieza a utilizarse a principios del 2000. Y esa es la gran ventaja. La gran ventaja es que yo puedo sacar fotos sin saber dónde estoy posicionado, pero si yo siempre estoy apuntando a un mismo objeto, yo voy a poder construir la posición donde fue cada una sacada de esas fotos. Y en ese sentido, cuando miramos, fíjense que hablamos de plataformas y sensores. Los sensores no es más ni menos que una cámara de fotos o un celular. Después lo que puede pasar es que esas cámaras de fotos pueden ser más sofisticadas o menos sofisticadas y que las puedo llevar en mi mano, ¿sí? Como estamos viendo esta foto de acá, que se llama cámara en mano, o puedo agarrar y esos sensores, esas cámaras, montarlos en diferentes plataformas. Antiguamente, y para algunas cosas que se estoy usando, se ponían cámaras que se ponían en un globo aerostático, ¿sí? Y se llevaba con eso. Hoy lo que es más utilizado sobre todo son los vehículos aéreos no tripulados, ya sea en la modalidad, lo que se conoce como ala fija, que son las cosas más bien parecidas como a planeadores, o sea, lo que utilizan es un poco la sustentación del aire, o el otro extremo, que son los cópteros, ¿sí? O los famosos drones, que son los multirotores, que en ese caso si no funciona el principio de sustentación, sino que básicamente tienen hélices que permite que de esa manera se utilicen. Hay muchos equipos, sobre todo que se están utilizando últimamente, que lo que tienen es una modalidad híbrida que combina lo mejor que tiene cada uno de estos dos grupos de vehículos no tripulados. Por un lado, la facilidad de despegue y de aterrizaje que tienen los cópteros, y por el otro lado, la autonomía que permite la sustentación, el hecho de que por ahí casi no gasto batería, casi no gasto energía, porque voy utilizando básicamente la sustentación del aire como forma de transporte. La técnica esta, que se conoce como SFM-MBS, y este MBS también lo ponemos un poco acá desde el principio para que les haga un poco de ruido, es que son acrónimos de los algoritmos que se utilizan para poder hacer los modelos en 3D. SFM, como les contaba, es el nombre de uno de los algoritmos que se conoce como Structure from Motion,
Y MBS es el otro algoritmo que se conoce como Multiview Stereo, que es otro algoritmo también que se utiliza para justamente generar estos modelos 3D. Ahora vamos a explicar un poco bien en qué consiste cada uno. Lo primero importante es que ustedes, como les estaba mostrando, ustedes van a poder, en el futuro, si no lo hicieron todavía, van a poder construir modelos 3D utilizando cámaras de fotos o sensores. Incluso pueden hacerlo con un celular. Y tienen como dos formas de hacerlo. Una puede ser lo que se conoce como la modalidad terrestre, que básicamente es ir moviéndome yo en distintas posiciones. Fíjense que acá ven, esto es un acantilado cerca de la localidad donde yo vivo, en Puerto Madryn, ¿sí? En la costa, por ahí alguno conoce, esto es en Península Valdés. Esto para que les una idea más o menos estamos hablando de 200 metros de largo por, tengan una idea, unos 90 metros de alto. Y yo lo que hice fue en marea baja, fíjense, con mi cámara, con una cámara de fotos, lo que hice fue ir caminando y de cada uno de esos puntos saqué varias fotos. ¿Ven esa como eso, esos puntos, de un punto que se irradia? Cada uno de esos lugares es una posición donde yo saqué fotos. Yo no es que me paré en un solo lugar y saqué fotos desde ahí. Fíjense que me paré, saqué varias fotos, pero después me moví y fui a otro lugar y así sucesivamente. Eso es clave para esta técnica. Si yo me paro en un solo lugar y saco fotos así panorámicas, no funciona. Necesito ir desplazándome. Y obviamente necesito, a medida que me voy desplazando, ir tratando de que siempre quede un mismo objeto. Por ejemplo, esta banderita que quede, que se pueda ver en distintas fotos. O sea, que se vean fotos de esta posición, de esta posición, de esta posición, porque eso es lo que me va a hacer que se me reconstruya tanto la posición de las cámaras como la posición en 3D del afloramiento. Así como lo puedo hacer yo con la cámara en mano, también puedo agarrar y esa cámara montarla en un dron y puedo volar, ¿sí? Y, por ejemplo, construir uno de los modelos que van a utilizar ustedes, que es ese que mostraba de la inclinada de pico en Leucú, de la quebrada del Sapo en la cuenca Neuquén. Ahí lo que hicimos fue poner una cámara en un dron y básicamente con eso se genera el modelo 3D. Si se fijan, la foto, cada uno de estos cuadraditos azules es una foto que se sacó. Y como ven, siempre es una foto en distintas posiciones. Yo no estoy sacando todas las fotos en un solo lugar. Esa es la clave para que esto funcione. El procedimiento básicamente, ¿en qué consiste? Ya vimos que es un sensor, esta técnica que es la que más vamos a enfocarnos, que se conoce como Extraction from Motion Multiview Stereo. Entonces, es una técnica pasiva, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar la luz del sol. O sea, de noche no podemos generar modelos en 3D con esta técnica. En cambio, con LIDAR podríamos. ¿Por qué de noche no podemos? Porque no hay luz. La única forma es... Eso también tiene algunas complicaciones, porque ¿qué pasa? Si hay un acantilado, por ejemplo, y justo la luz genera mucho contraste de luz y de sombra, el modelo me va a quedar malo. Entonces, por ahí tengo que tratar de buscar buenas condiciones de luz para hacerlo. Tiene ahí toda su receta y sus complejidades propias de cómo captamos no solo un buen afloramiento, sino cómo captamos también una buena luz que esté dándole a ese afloramiento. Pero básicamente el flujo de trabajo funciona de esta manera. Lo que hacemos es sacamos fotos del afloramiento, ¿sí? En el campo y también vamos a agarrar y de alguna manera georreferenciar y poner puntos de control. Si bien per se la técnica reconstruye la tridimensionalidad y reconstruye las posiciones de las cámaras, lo hace con un error. Siempre ustedes acuérdense cuando trabajamos con modelos, los modelos siempre es una representación, esto en líneas generales, es una representación de algo de la realidad. Y como esa representación siempre tiene un error, hay modelos que son muy, muy parecidos a esa realidad y hay modelos que son menos parecidos. Cuando hablamos, por ejemplo, con conceptos de es más exacto o menos exacto. Pero siempre hay un error y por eso es importante siempre cuantificar ese error, que lo vamos a ver un poco para saber si los errores son tolerables en función de lo que necesito o si en realidad no me sirve ese modelo. Y para eso hay que georreferenciar. Hay distintas maneras, pero hay que georreferenciar. Entonces en el campo sacamos fotos y georreferenciamos. Y ahora después vamos a explicar un poquito más de qué se trata. Pero básicamente en el procesing sacamos las fotos en el campo, ya sea con una cámara, con un celular, con un dron, sin un dron, tomamos puntos de georreferenciación, ya sea con una estación total, un GPS diferencial o con otras técnicas que vamos a ver, y vuelvo al gabinete. Y en el gabinete, con distintos programas, lo que empiezo es un procesamiento. Lo primero que hago es lo que se conoce como el procesamiento justamente de este algoritmo, que lo que me da es básicamente una nube abierta, que es lo que me da como un armazón de ese afloramiento. Este era el afloramiento, es que se ven los estratos acá, esto que tiene como un circulito blanco es una persona, para que tengan más o menos una idea.
Y acá lo que me da es un montón de puntos que casi ni se ven en la imagen, pero que son 8000 puntos, ¿sí? Que es como el primer armazón, son puntos que detectó. Acá tenemos las fotos, eran 330 fotos que las fotos detectaron estos puntos que se detectó, al menos tienen que detectarse en más de una foto. O sea que cada uno de estos puntos está detectado por dos o más fotos. Y con eso se me genera ese armazón que es la nube abierta. Ahí lo primero que hago es pongo puntos con los puntos de control que tomé en el campo, que también los puedo ver en las fotos. Lo que hago es reajusto y se hace esto que se llama bundle adjustment. Y a partir de después lo que se hace es se densifica en ese armazón. Es como, imagínense, tengo una estructura de esos 8000 puntos con un montón de huecos en el medio. Y después lo que hago es empiezo, tomando esos puntos como referencia, a densificar entre esos puntos. Y eso es el otro algoritmo este que se conoce como multi-view stereo, que es el que permite y permitió desarrollar justamente una densificación. Y ahí lo que generamos es lo que se conoce como una nube densa. Fíjense cómo pasamos de 8000 puntos a 23 millones de puntos. Esto es un caso real, como para que vean las escalas. Y después sí, de la nube densa pasamos a la malla, que básicamente es una triangulación de esos puntos, y además, como yo saqué fotos, esas fotos, además, puedo utilizar el color RGB de cada una de esas fotos para darle esa expresión fotorrealística. Esto un poco que les contamos es un poco como para que tengan en la idea, en la cabeza, ustedes van a trabajar ahora con herramientas virtuales y para que sepan un poco dónde salen. Obviamente que esto es una técnica en sí mismo que si a ustedes les interesa, se puede avanzar mucho más y hay distintas formas de cómo levantar un entrenamiento virtual, de buenas prácticas, pero lo que es importante a ustedes, en el caso que, bueno, que después les interese, es otro camino, pero ustedes al menos como usuarios de este curso que van a tomar y que están tomando y que van a utilizar, es que sepan por lo menos cómo se construyen y de dónde salen. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de los entrenamientos virtuales que ustedes normalmente van a utilizar van a salir, pues, de hecho, van a estar hechos por fotogrametría, utilizando estos algoritmos y que todos básicamente, no importa con el software que lo utilicen, todos básicamente tienen el mismo flujo de trabajo. Se genera una nube abierta, después se genera una nube densa, después una malla y después una malla con textura. Y ahí empieza a haber algunas cosas importantes que ustedes como usuarios de los entrenamientos virtuales tienen que empezar a manejar. Y lo primero un poco que es importante es el concepto de resolución. Porque ustedes pueden agarrar y van a ver, hay afianzamientos virtuales que por ahí ustedes les permite ver objetos tan pequeños como una fractura de 1 centímetro o menos, y otros que en realidad no les permite ver eso. Entonces, no todos los afianzamientos virtuales tienen la misma resolución. Es como las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, tenemos imágenes satelitales que tienen un píxel de 500 metros y otras que tenemos un píxel de 3 centímetros. Con los afianzamientos virtuales un poco funciona lo mismo. En el caso de la resolución, ¿de qué depende la resolución de un afianzamiento virtual? Va a haber dependido de cómo se construyó con esta técnica y básicamente, sobre todo, va a depender, fíjense, de cómo era el sensor que utilizamos y a qué distancia estaba del terreno. Creo que un poco podemos ver acá con el ejemplo es, el sensor básicamente es el sensor de la cámara. No es lo mismo, ustedes vieron que por ahí un celular puede tener un sensor que tiene un montón de megapíxeles, pero es bastante pequeño. Y que por eso por ahí una cámara reflex, si bien por ahí no tiene tantos megapíxeles, pero sí tiene un sensor mucho más grande. Básicamente lo que permite es captar más luz y eso genera más definición. Entonces, en función del tamaño del sensor, va a impactar si me va a dar más resolución o menos resolución, pero después, sobre todo, en el caso que tengo un mismo dron, que el sensor que está ahí es el mismo, pues tiene, o sea, por decir un ejemplo, si ustedes están familiarizados, no sé, un Mavic 3 o un Phantom 4, el sensor es siempre el mismo, siempre es la misma cámara. Cuando yo vuele más bajo, yo voy a poder tener mucha mejor resolución que cuando vuele más alto, voy a cubrir mucho más área, pero fíjense que ya la resolución no va a ser la misma. Fíjense cómo acá estoy viendo en este dibujo que de todo el área de acá, cuando vuelo alto la cubro completa, pero fíjense el tamaño de cada uno de esos píxeles, que cuando en realidad vuelo más bajo tiene mucho más definición. Entonces, ¿de qué va a definir un poco lo que es la resolución? Va a definir del tamaño de ese sensor y a qué distancia está sacado. ¿Qué quiere decir un poco con esto? Es que cuando ustedes vean modelos de muchísima resolución,
pueden sospechar que ahí el caso del dron o el cámara en mano se hizo muy cerca del objeto de interés. Mientras que cuando tienen baja resolución, por ahí estaba más lejos. Van a ver algunos ejemplos en la práctica, así que nos vamos a familiarizar. Y un poco acá lo que se define, que es importante, es el objeto mínimo reconocible. Así como con las imágenes satelitales, el píxel de la imagen satelital les da una idea de la resolución y si les sirve. A ver, si yo quiero mapear lagunas pequeñas que tienen del orden de 5 metros, 10 metros, si yo tengo un píxel de una imagen satelital de 500 metros, no me va a servir. Voy a necesitar algo que sea más chico, por lo menos 3 o 4 veces más chico que el objeto ese que quiero identificar. Acá funciona lo mismo. El objeto mínimo reconocible corresponde al diámetro del objeto mínimo posible de identificar en el modelo. No quiere decir que sea el tamaño del píxel necesariamente, es lo que yo realmente mínimamente puedo ver. Yo casi siempre lo que necesito es que el píxel sea más pequeño como para que pueda identificarse. ¿Y dónde vamos a ver esto? Sobre todo, que lo vamos a ver, los modelos en 3D tienen distintos componentes. Tenemos la nube de puntos, tenemos la malla y a la malla le podemos poner la textura. La resolución se va a ver fundamentalmente en la textura, ¿sí? Y hoy vamos a hacer justamente una práctica para que puedan familiarizarse con eso. Entonces, por un lado tenemos lo que puede ser la resolución de los afloramientos virtuales y podemos esto del objeto mínimo, ¿sí? Reconocible, o sea, el que podemos ver. Pero después ahora nos vamos a meter también que no solo por un lado el objeto mínimo que podemos ver, porque hay veces que podemos ver cosas con muchísima resolución, pero también tenemos que ser conscientes de qué es lo mínimo que podemos medir, porque no van siempre de la mano. ¿Y por qué es importante eso? Porque los afloramientos virtuales, como les contamos al principio, no dejan de ser modelos, y esos modelos no es la realidad, es una aproximación de la realidad y por lo tanto tienen un error. Normalmente los afloramientos virtuales, siempre cuando ustedes utilicen uno, va a haber un reporte que les va a hablar del error total que tienen esos modelos. Y ese error total básicamente es la diferencia de posición en las coordenadas X y Z entre el modelo y la realidad. Y casi siempre se calcula, en vez de calcularse como el error promedio, se calcula con el error cuadrático medio, que es una forma matemática que es bastante utilizada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá un poco que es interesante y que se pueden ver? Acá lo que estamos viendo es un gráfico, ¿sí? Esto es un trabajo clásico del 2016 de afloramientos virtuales. Y lo que está mostrando básicamente es que en líneas generales, si bien esto se puede perfeccionar o no, lo que vemos abajo es la distancia a la cual se sacaron las fotos. Y lo que vemos en el IGI es básicamente el error cuadrático medio, nos está hablando de la resolución, perdón, del error, no de la resolución, del error que tiene esos modelos. Si se fijan en esta recta que se genera, es cuando yo saco, por ejemplo, fotos a 100 metros, yo esperaría que mi modelo tenga un error de aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Que está acá. Si yo saco fotos a 1000 metros, estoy esperando que mi modelo en líneas generales tenga un error de 1 metro. O sea que si yo necesito trabajar y decir, bueno, mis errores tienen que estar por debajo, por ejemplo, de los 10 centímetros, que estamos acá, fíjense que yo sé que voy a tener que, si yo no puedo estar volando a más de 100 metros de altura, o sacar las fotos con cámara en mano a más de 100 metros. Esto es una idea para tener líneas generales. Después, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo utilizar un sensor más sofisticado, entonces por ahí puedo volar o sacar fotos a 150 metros, pero mi sensor es mucho más potente. Pero esto le da una aproximación para saber. O sea, depende de lo que básicamente se llaman, esto se denomina como el range. El range es a qué distancia fueron sacadas esas fotos. Y algo que empezamos a ver acá, que ya lo habíamos dicho antes, es que para determinar la calidad de los afloramientos virtuales, siempre tengo de alguna manera que tener puntos de control, ¿sí? Además de las fotos, necesito puntos de control, ya sea para georreferenciar los modelos o ya sea para poder un poco validar esos modelos y saber cuál es ese error, que es tan importante. Y esto es lo que le estamos mostrando acá, es un ejemplo que desarrollamos nosotros con una base de datos de todos los afloramientos virtuales que venimos construyendo, una base de datos de más de 200 afloramientos virtuales. Que lo interesante que lo que yo les quiero que se lleven como concepto, como idea, los colores tienen que ver, vamos a encontrarnos acá. Esto que está abajo es un mismo equipo, este es otro equipo, este es otro equipo. Esto es un dron que por ahí lo conocen, es un Phantom 4, ¿sí? Que es un dron de DJI, ya
que tiene sus años. Y lo que hicimos con las pruebas es, a los mismos modelos, ¿sí? Eran 100 modelos, lo que hicimos fue calcular el error que había sin ponerle puntos de control, que es en rojo, y poniéndole puntos de control, que es el azul. Y fíjense que lo que vemos, que el mismo modelo, o sea, las fotos fueron sacadas a la misma altura, con el mismo sensor. Fíjense cómo, cuando yo no le pongo puntos de control, que son lo que se llaman los ground control points, mi modelo me está dando un error. Esto 10 a la 1 son 10 metros, 10 a la 2 son 100 metros, entre 10, ¿sí?, y 100 metros de error tiene de posicionamiento ese modelo. Mientras que cuando le pongo los puntos de control, fíjense cómo mejoró abismalmente en varios órdenes de magnitud. Y estamos hablando de estos, venimos acá, estos son 10 metros, estos es 1 metro, estos son 10 centímetros, estos es 1 centímetro. Estamos hablando del orden de los 2 centímetros. O sea, las mismas fotos que yo levanté en el campo para hacer aislamiento virtual, si yo le pongo puntos de control, puedo mejorarlo en varios órdenes de magnitud. Y eso es algo importante para que también les quede como concepto. En algunos casos, como este equipo que tenemos acá, es un equipo más sofisticado que lo que tiene es un GPS, que está un GPS que se llama GPS diferencial, o sea, es un GPS más complejo, que ya está montado dentro del dron. Y fíjense lo interesante que pasa de los colores, pasa lo mismo. Cuando nosotros ponemos puntos de control, el error siempre es más bajo, es mucho mejor el modelo que cuando no le ponemos en rojo que acá está arriba. En este caso, fíjense, estamos hablando de 1 metro de error, y si yo le pongo puntos de control, estamos de nuevo hablando de menos de 10 centímetros. Y en este caso, fíjense cómo, que está en color verde, se puede no poner punto de control si yo tengo un GPS sofisticado con el dron, y eso me agiliza un montón el tiempo y me da muy buenos datos. O sea que hay otras formas de hacerlo, pero eso necesito equipos bastante sofisticados para lograr eso. Entonces, un poco la idea de que se lleven con esta diapositiva es que los afloramientos virtuales siempre tienen un error y que ese error se puede mejorar muchísimo si yo le pongo puntos de control. ¿Y por qué? Básicamente, porque ese error no es... al principio se pensaba que los aferramientos virtuales, como funcionaban también esos algoritmos que me reconstruía a partir de donde yo sacaba las fotos, la tridimensionalidad del objeto, y se veía tan bien. Al principio, lo que se imaginaba es que en realidad mi modelo internamente estaba muy bien, ¿sí? O sea, era solo un problema de traslación y de rotación. O sea, lo que se decía, bueno, si yo no le pongo punto de control, en realidad mi modelo se ve igual. Vamos por una casa, la casa la veo, y su modelo 3D de una casa. La casa la veo, no está deformada, pero lo que yo veo es que en realidad está desplazada. En vez de estar en la mitad de la manzana, la veo en la esquina. Lo que se empezó a ver es que en realidad no era tan así, no era solo un problema de rotación y de traslación, sino que también había problemas internos de que por ahí la casa se veía un poquito más grande que la realidad del modelo, o incluso a veces media distorsionada por errores que se llaman residuales, que eran propios de la técnica y que no se podían descomponer. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso nos empieza a impactar a nosotros. Ustedes van a ver, y ya lo van a empezar a hacer hoy, que con los afloramientos virtuales van a empezar ustedes a determinar medidas. Van a poder sacar espesores de una capa. Van a poder mañana medir, por ejemplo, sacar datos de rumbo e inclinación de una capa. Van a construir perfiles, calcular espesores reales. Y si yo tengo si realmente los errores se trasladan al modelo, tengo que saber cuánto es ese error para decir, bueno, la medición de este estrato, que me dio 5 metros, puede ser un más o menos, por ejemplo, de 10 centímetros. Y para mis fines es más que suficiente y está bien. Pero también podría ser que en función de lo que yo necesito, por ejemplo, si estoy mapeando fracturas que tienen unos pocos centímetros y mi error es de 10 centímetros, para ahí no me sirve ese modelo. Entonces, a dónde un poco queríamos llevarle con esto, sobre todo ustedes como usuarios de los afloramientos virtuales, es que siempre hay un error, que es importante conocer ese error, porque ese error no solo me impacta en que por ahí el modelo me queda un poco desplazado, sino que también me impacta en las medidas internas que yo pueda tener en el modelo. Entonces, esto solo para darles una idea también de la base de datos que nosotros calculamos, como para tener una noción, es que cuando los modelos tienen un error global, por ejemplo, como estamos viendo acá, de 1 metro, vamos a hacerlo más fácil, acá de 10 metros. Cuando tenemos 10 a la 1, que tenemos un error que nos dio con el software que utilizamos para hacer el modelo, nos da que tiene 10 metros de error, fíjense que más o menos espero que haya un error de más o menos 10 centímetros
¿sí? En las mediciones internas. O sea que si yo tengo un modelo que el error era de 10 metros y yo voy a medir estratos, por así decirlo, distancia, yo tengo que ser consciente que puedo tener un error más o menos de 10 centímetros. Para ahí para, si yo estoy midiendo una columna sedimentaria que tiene varios metros, 10 centímetros no es nada y está buenísimo el modelo. Ahora, de nuevo, si yo necesito medir, no sé, set de entrecruzadas que tienen unos pocos centímetros, ya eso, ese modelo no me va a servir. Y la clave un poco, como para saber qué modelos me sirven y qué modelos no me sirven, es un poco poder validarlos. Los buenos afloramientos virtuales de cualquier trabajo, ya sea para la academia o para la industria, están validados. Hay distintas formas de cómo validarlos. Y esa validación se puede hacer de distintas maneras. Una es, si yo tomo puntos de control, los puntos de control no es más ni menos que poner en el terreno, hacer una marca, por ejemplo, con una lona o con una piedra o con un objeto, tomarlo de coordenadas con un GPS diferencial o con una estación total, sacar todas las fotos para que eso queden registrados y después cuando yo los mire, esas fotos en el modelo, yo sé que ese punto se las coordenadas y se las pongo. Con algunos de esos puntos que se llaman Ground Control Points, que son los que vemos en este ejemplo que están las banderitas, yo a esos puntos le voy a dar esas coordenadas al modelo como para poder ajustarlo, como para justamente rectificarlo, tratar de disminuir ese pequeño deformación que pueden tener y también para trasladarlo al lugar correcto. Y después con todo el resto de los puntos, no se los voy a alimentar al programa. Yo los voy a tener en forma independiente y en forma independiente puedo ver si ese punto que tomé en la realidad coincide con el modelo o si está desplazado. Siempre va a estar desplazado porque, como les contábamos, los modelos son aproximaciones, no es la realidad. Entonces, lo que yo puedo ver es cuánto está desplazado y en ese sentido calcular el error que tiene. Lo puedo hacer de esa manera, que se conoce con checkpoints, que básicamente son puntos que tomé pero que no utilicé para georreferenciar, o también lo puedo hacer utilizando, por ejemplo, si yo tengo un montón de capas sedimentarias, puedo con mi brújula determinar mediciones y después en el modelo calcular también ese estrato, cuánto mide y ver cuánto es la diferencia. Por ahí en el campo medía 35, en el modelo mide 38, o sea que voy a tener de 35 a 38 3 grados más o menos de error. Esto lo tengo que hacer en forma estadística, pero es otra forma de validarlo. Entonces, llevando un poco, ya estamos un poco ya ahí cerrando esta primera parte, es que ustedes van a ser usuarios de afloramientos virtuales y fundamentalmente de afloramientos virtuales que fueron construidos con esta técnica que les contaba, que es una técnica fotogramétrica, con estos algoritmos que se conocen Structure from Motion Multiview Stereo. Ustedes saben que es importante que los modelos tengan algún tipo de validación para saber cuánto es el error, porque son modelos, no es la realidad. Y como es un modelo, es importante saber cuánto dista de esa realidad. Pero además, en el caso de los afloramientos virtuales, casi siempre ustedes van a utilizar mallas para trabajar. Y ahí, cuando ustedes trabajan mallas, las mallas son estos triángulos. ¿Ven que los ven acá? Fíjense que la imagen de la izquierda tiene triángulos más grandes. Acá tenemos una escala. ¿Sí? Esta escala que ven acá, cada uno de estos segmentos que están puestos acá, si no me equivoco, más o menos son 1 metro. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estamos viendo es que estos triángulos son muchísimo más grandes que estos triángulos. Entonces, si yo lo que me interesa es determinar, esto es un caso real, tengo muy buena resolución, la resolución de los dos casos es la misma, la resolución me lo está dando la textura, que es la imagen que está en el fondo. Si se ven esta imagen del fondo, se ve igual que está acá, no se ve distinta. Lo que se ven distintos es los triángulos que componen el modelo donde está puesta esa imagen. Entonces, si se fijan, si yo lo que quería determinar era cómo estaban orientadas, ¿sí? Estas capitas, son dos capitas que están acá adentro, que yo las mapeé, una acá, otra acá, y esta de acá. Fíjense que con este modelo, que tiene unos triángulos gigantes, de 4,5 metros, quedan incluidas dentro de ese triángulo. Entonces yo no estoy pudiendo tener una buena tridimensionalidad de esa capa para sacarle la información, por ejemplo, de cómo está orientada. Yo siempre necesito al menos 3 triángulos que contengan ese objeto como para poder ver esa tridimensionalidad. Entonces, cuando miro el otro caso, veo que en este modelo, sí, yo tengo que ese mismo objeto, el objeto siempre es el mismo, ¿no? Son estas líneas violetas,
fíjense cómo están incluidas en varios triángulos. En este caso, este está incluido en uno, 2, 3, 4, 5 triángulos. O sea que este modelo y este modelo de acá, los dos tienen la misma resolución, porque la textura, que es esa foto de fondo, se ven iguales, pero esto tiene una malla, ¿sí?, de menor resolución que esta de acá. Esta malla no me sirve para determinar, por ejemplo, la orientación de estas líneas, porque no están incluidas en varios triángulos. Mientras que en este caso, sí, están incluidas en distintos triángulos. En este concepto, es algo que por ahí lo van a ver, se utiliza un concepto que es el Maximum Edge Length, que básicamente es un dato que sale muchas veces de los modelos de los reportes, que ustedes lo que tienen es, ¿cuál es en un fragmento virtual que ustedes tienen por ahí millones o miles de triángulos? Es cuál es básicamente el promedio. Los triángulos no tienen todos los lados iguales en los fragmentos virtuales, y es un promedio de cuál es el lado más largo. Entonces, si el lado más largo es 4,5, me está dando una idea de que la mayor parte de los triángulos, puedo tener triángulos en promedio que pueden llegar a tener hasta 4 metros de largo. Mientras que en este caso, que dice 0,5, me está diciendo que en realidad la mayor parte de los triángulos tienen, como mucho, un lado largo que tiene 50 centímetros. Entonces, eso es una idea del tamaño de esos triángulos. ¿Y para qué es importante eso? Para saber si sirve para lo que necesito medir o no. Si yo voy a medir superficies que tienen 100 metros, este modelo está buenísimo, porque me dice que cada uno de los triángulos en general tiene el lado más largo de 4,5 metros, o sea que 100 metros va a estar incluido en varios triángulos. Ahora, si yo lo que quiero medir son superficies, por ejemplo, de internas de un estrato que tienen, como les decía, 20 centímetros, 50 centímetros, ¿sí?, o 1 metro, este modelo no me sirve, y este modelo para 1 metro sí me sirve. Entonces, cuando vean ustedes en un reporte de un afloramiento virtual, lo que van a ver casi siempre es esta información. Van a tener las coordenadas, van a tener la ubicación de dónde está, van a tener cuál es el error que tiene ese modelo, cuál es el método de validación, cuál es el objeto mínimo reconocible que tiene que ver con la textura y cuál va a ser el objeto mínimo medible que tiene, y en función de eso, si ese modelo le sirve o no le sirve. Y un poco para terminar, y ya si hay alguna pregunta y hacer un pequeño descanso, lo que es interesante es que en los afloramientos virtuales empieza a haber un montón de repositorios en el mundo donde ustedes pueden, por ejemplo, consultar. Entonces, bueno, quiero ver cómo se ve, por ejemplo, un afloramiento de un sistema fluvial. Entonces pueden ir hay repositorios donde pueden, por ejemplo, tener base de datos y verlo. Quiero ver afloramientos virtuales de pliegues, por ejemplo. Quiero ver afloramientos virtuales de fallas normales, de fallas inversas. Quiero ver afloramientos virtuales de lo que sea, de playas. Y hay distintos repositorios de afloramientos virtuales. Nosotros ahí les mostramos alguno. Uno de los más comunes es el Sketchfab. Acá después tienen los links, que también lo tienen esto en el PDF, como para que si les interesa pueden mirar. Sketchfab es un repositorio de lo que sea. Acá no solo son de cosas geológicas, sino que también hay de desarrollo de videojuegos, de objetos de arquitectura. Después empieza a haber algunos más geológicos, como por ejemplo el eRock, que es bien geológico, o este que está acá, que se conoce como B3Geo, que tiene afloramiento de distintas partes del mundo, y que cuando vean van a ver que en función de cómo es cada uno de estos repositorios, algunos son más rigurosos en cómo se centraliza esa información, y algunos tienen todo, cómo se levantó ese afloramiento virtual, cuál es el objeto mínimo reconocible, cuál es el objeto mínimo medible, y otros simplemente uno lo sube y lo puede ver. Ahí también les dejamos el link para que lo puedan mirar. Y este es uno de los últimos que también está funcionando, que fue impulsado por la IUCS y sobre todo por la comunidad de China, que es una especie de Google Earth, que ustedes pueden, ahí tienen un montón de afloramientos virtuales que ya están, casi todos como verán, van a ser de China, pero también es un repositorio muy potente que pueda haber. Algunos de estos repositorios les permite solo visualizar. En algunos se pueden bajar el modelo y llevarlo, por ejemplo, a un software como el que tienen ustedes ahora, el VRGS, y en otros incluso pueden tomar algunas mediciones o hacer algunos análisis medio elementales.
Nosotros un poco de la mano de la academia y de la industria junto con YPF estamos haciendo también un repositorio a nivel local en base de lo que estamos haciendo acá en Argentina y esperamos que en algún momento también esté disponible para que cualquiera lo pueda utilizar.